Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En circunstancias en las que siguen siendo los países más poderosos los que concentran la vacunación hoy en el mundo contra la COVID-19 y cuando se habla incluso de presiones de transnacionales a los países del tercer mundo para aceptar sus condiciones para recibir las vacunas, Cuba desarrolla sus propios candidatos vacunales. Sobre las nuevas noticias que sitúan ya en fase 3 al candidato Soberana 02 y se comienza el proceso para también comenzar fase 3 con el candidato vacunal Abdala, pues desarrollamos esta mesa redonda para informar sobre estos avances en los candidatos vacunales cubanos y todo el proceso que se ha organizado para esta importante fase de validación de nuestras vacunas cubanas contra la COVID-19. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el doctor Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCuba Pharma, la doctora Dagmar García Rivera, directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, la doctora Verena Mucio González, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y la doctora María Eugenia Toledo Romaní, investigadora principal del ensayo clínico Soberana 02 y especialista del Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri. Qué bueno que a pocos días del Día Internacional de la Mujer, pues esta mesa esté llena de talentosas mujeres cubanas que están en esta batalla contra la COVID-19. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de nuestro programa, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. América Latina está marcando un año ya de la llegada de la enfermedad a este continente o a esta región, y la CEPAL pues ha develado un informe que señala el impacto tremendo que está teniendo en América Latina la pandemia, sobre todo en el crecimiento de la pobreza y del desempleo. A la misma vez, Brasil está estableciendo récords de muertes para esta región. El virus no solo pone en jaque a la política ante la vacunación, sino también a la esfera económica. Y es que la CEPAL presentó un duro informe anual sobre el aumento de la desigualdad y el desempleo en América Latina. El número de personas pobres aumentó en 22 millones respecto al 2019, llegando a 209 millones en toda la región. Dentro de ellos, 78 millones están en pobreza extrema, un aumento de 8 millones en comparación con el año anterior. El organismo alerta de que el problema alcanzó un récord inédito en los últimos 12 años. Estos datos representan que un 34% de todos los ciudadanos están bajo pobreza y más del 12% en condiciones extremas. La CEPAL constató 263 medidas sociales implementadas por los gobiernos ante la pandemia. Aseguran que sin ellas, las tasas de pobreza habrían aumentado en un 3%. Brasil vivía los peores momentos desde el inicio de la pandemia. La última semana fue aún peor. En los últimos 3 días se registra una media diaria de muertes por coronavirus de 1.750 vidas perdidas. El presidente Jair Bolsonaro continuó con su postura negacionista y antiprevención en el país. Durante la jornada de ayer afirmó que hay que parar con el mimimi, con el lloriqueo, entre comillas, y continuar la vida como si nada ocurriese, justamente en jornadas récord de muertes por coronavirus. Según el diario Valor, en los próximos 15 días, en las próximas 2 semanas, el Ministerio de Salud prevé más de 3.000 muertes diarias por coronavirus, que Brasil alcance esa suma, incluso superando a los Estados Unidos, algo que ya ocurrió durante la jornada de ayer, con números superiores a las muertes diarias en Estados Unidos, comparando el tamaño de la población de Brasil y el país norteamericano. Bueno, sin duda noticias que son impactantes a un año del inicio de la pandemia en esta región y bueno, también a pocos días de que Cuba llegue al primer año de los primeros casos que fueron diagnosticados por el IPK de COVID-19 en nuestro país. Hablemos entonces de la búsqueda de soluciones, de cómo la ciencia cubana trabaja incansablemente por tener sus propias vacunas frente a la COVID-19. Los invito entonces a que nos acompañen en esta mesa redonda.
bueno, realmente la ciencia cubana ha demostrado a través de la historia un gran desarrollo y nuestra medicina está reconocida a nivel mundial, por ende yo pienso que va a ser un gran avance para el pueblo cubano, sobre todo en pos de la salud, de que todos podamos ser inmunizados y volver a una seminormalidad que en el mundo puede demorarse mucho más, pero creo que nosotros lo podemos lograr antes. Una vacuna no, igual que para el mundo entero, que han hecho una vacuna en menos de un año. Una vacuna no se hace en un año, una vacuna necesita un proceso largo que puede durar 5, 6, 7, 8 años. Eso, estoy escéptico sobre las vacunas, no sé cómo resultará, ojalá que todo resulte bien. Mi criterio sobre la vacuna es que es algo muy importante, pienso. Yo soy enfermera y es una de las propuestas que puede solucionar este problema del virus, del coronavirus. Creo que es un paso de avance. Ya por lo menos nos sentimos un poco más seguros y nos sentimos protegidos, atendidos, porque necesitamos para la recuperación de la sociedad. Bueno, opiniones de la población sobre el desarrollo de candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. El pasado miércoles 3 de marzo, el SECMEC, que es la entidad regulatoria cubana para los medicamentos, pues aprobó el inicio del ensayo fase 3 de Soberana sobre 2. Me gustaría entonces preguntarle al doctor Rolando qué significado tiene esta entrada del primer candidato vacunal cubano ya en la fase 3 de los ensayos clínicos, que ya esté presto otro candidato vacunal, Abdala, a entrar también en esa frase y que se siguen pues desarrollando candidatos vacunales en Cuba. ¿Cuánto de fortaleza es eso en medio de la situación que hoy se está dando con el tema de la vacunación de la COVID-19 en el mundo? Buenas tardes, Randy, a ti y a los televidentes. Efectivamente, el hecho de que Soberana 02 haya recibido aprobación de la Agencia Regulatoria Cubana para inicio de fase 3 es un hito importante. De hecho, es la primera vacuna desarrollada en América Latina que llega a ensayos clínicos fase 3. Nosotros esperamos que también en el mes de marzo la vacuna Abdala reciba autorización de la Agencia Regulatoria para iniciar igualmente ensayos clínicos fase 3. De hecho, ya tenemos 5 candidatos vacunales en desarrollo. ¿Ahora son 4? No, tenemos 5 candidatos vacunales en desarrollo clínico, porque a los ya conocidos, Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala, ahora, tenemos el candidato Soberana Plus, como se le ha denominado por los compañeros del Instituto Finlay, y no es más que una de las formulaciones que se evaluaron en el proyecto de Soberana 01, pero que se va a desarrollar como una vacuna de refuerzo. Vacuna de refuerzo que será utilizada fundamentalmente en pacientes convalecientes, pero también en combinación con otras vacunas, lo cual será pues explicado posteriormente por mis colegas que están acá. Ahora, nuestro programa de vacuna comenzó en mayo del 2020, o sea, escasamente llevamos 6 meses de estudios clínicos, comenzaron en agosto, y desde que comenzó el primer ensayo clínico fase 1 en agosto. Y bueno, en este periodo pues se han logrado avances sustanciales, al punto que ya tenemos 2 candidatos, que uno que empieza la fase 3 aprobada y la otra que debe comenzar en este mes. Yo quisiera entonces poner en contexto los resultados que hemos obtenido y que van a ser debatidos acá por mis colegas, que van a estar hablando de estos resultados durante la mesa redonda de hoy. Ahora, ¿qué situación hay en el mundo en el día de hoy de la vacuna para enfrentar la COVID-19? Yo tengo aquí algunos datos. Hay 308 candidatos vacunales hoy que se desarrollan, se evalúan en el mundo. De ellos, 81 en ensayos clínicos. De estos, 16 en ensayos clínicos fase 3. Fíjense que solo 16, de manera de que Soberana 02 y Abdala serían el candidato vacunal 17 y 18 que entrarían en ensayo clínico fase 3 en el mundo, ¿no? Y ampliarían pues esta lista, ¿no?
que la mayoría son de las grandes farmacéuticas internacionales. Sí, es decir, no estamos hablando de ninguna farmacéutica del tercer mundo prácticamente, es decir, es un desarrollo que nos pone a la par con las grandes empresas de desarrollo farmacéutico en el mundo. Yo diría que ya en ensayo fase 3, es una economía emergente que es India, ¿no? Y China que tiene también productos en esta categoría, pero las otras son las grandes transnacionales de los países industrializados. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, 15 vacunas cuentan ya con registro sanitario o autorización de uso de emergencia. Y en general las vacunas aprobadas tienen un esquema de 2 dosis, aunque se evalúan otras con esquema de 3 dosis. Ahora, hasta el 4 de marzo, o sea, estuvimos haciendo la revisión hasta el día de ayer, se han administrado en el mundo 284 millones de dosis de vacunas globalmente. Han recibido al menos una dosis de vacuna 166 millones de sujetos, lo que representa un 2.13% de la población mundial en 81 países. Sin embargo, se reporta que 60 millones de sujetos han sido completamente vacunados, han recibido el ciclo completo de inmunización, para un 0.78% de la población mundial. O sea, que aún no llegamos ni al 1% de la población mundial que ya esté vacunado. Esto es un desafío enorme porque, en fin de cuentas, cortar la transmisión en el mundo implicaría una cobertura grande de la población mundial vacunada. Nunca ha habido, yo creo, una situación como esta de una vacunación de esa magnitud. Y que sea en todos los países del mundo simultáneamente y a todos los sujetos, o sea, los niños, los adultos mayores, o sea, que es la población total. De esta manera, fíjate, las primeras evidencias del impacto de la vacunación en el control de la pandemia se han obtenido en Israel. Que es el país que más ha avanzado en cobertura. Exacto, es un país pequeño que ha logrado invertir y ya tiene un por ciento relativamente alto de su población vacunada, un 20 y tanto por ciento completa y con la primera dosis cerca de un 50%. Y en Israel, los primeros datos de efectividad, o sea, la modelación que han hecho de la efectividad de esta vacunación ya más masiva, informa que de 66 a un 85% de reducción de casos positivos al SARS-CoV-2. O sea, se logra una reducción de los casos positivos y una reducción de más del 90% de los casos graves y críticos. Quiere decir que el impacto mayor que se está viendo con estas vacunas es la reducción de los casos graves de la enfermedad en sí misma. De la enfermedad grave que lleva a la muerte. O sea que va a haber una reducción de la letalidad. Aún no está muy claro el impacto que va a haber en la transmisión. Yo pienso que eso es algo que se está evaluando. Debemos entender, como decía uno de los compañeros que fueron entrevistados, que las vacunas llevan mucho tiempo para evaluarse porque a veces se evalúa también la protección a largo plazo, cuánto dura esa inmunidad, claro. Los impactos que tienen. Pero nosotros, ante la urgencia de desarrollar las vacunas para enfrentar la pandemia, se ha tenido que acelerar todo. Quiere decir que se sigue acumulando evidencia y se genera nuevo conocimiento durante la extensión del uso de estas vacunas. Pero esos primeros datos son buenos, son positivos. Y permitirá ir perfeccionando las estrategias de inmunización en los próximos meses. Ahora, ¿qué es el resultado? ¿Cómo llegamos a este ensayo clínico fase 3? Se ha ido explicando ya aquí en otras ocasiones que se hace un ensayo clínico fase 1, un ensayo pequeño que mide esencialmente la seguridad y la inmunogenicidad de candidatos vacunales. Después, el ensayo clínico fase 2 amplía las evidencias de seguridad y nos da la prueba de concepto de inducción de una inmunidad protectiva, o sea, que esa respuesta inmune tiene una funcionalidad. El criterio que se ha utilizado fundamentalmente para equivalente a esa inmunidad protectiva es la inducción de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué significa esto? Se hace una prueba de laboratorio en que el virus
se utilizan células en cultivo que se infectan con el virus. Y se utiliza el suero de los pacientes vacunados. Si ese suero tiene anticuerpos que impiden que el virus pueda infectar la célula, entonces decimos que hay anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿qué ha pasado en la práctica? Las vacunas que han llegado a fase 3, fíjate, y que han demostrado eficacia, se ha demostrado que inducen anticuerpos neutralizantes en las fases 2 de estas vacunas. Y además, el nivel de anticuerpos neutralizantes que se inducen en los pacientes se hace equivalente a los anticuerpos que existen en los pacientes convalecientes. Cuando uno se infecta con el virus, uno desarrolla una inmunidad natural contra el virus. Bueno, lo que estas vacunas logran es inducir un tipo de inmunidad como la que se genera cuando uno se infecta con el virus, cuando uno logra vencer la enfermedad. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos, ya el conocimiento que se ha generado previamente nos permite a los proyectos que ya se están desarrollando, que entran ahora en fase 3, si tienen una fase 2 en que se logra demostrar que se induce respuesta de anticuerpos neutralizantes similar a los pacientes convalecientes, pues eso te da una idea que con mucha probabilidad esas vacunas van a tener una efectividad en reducir la tasa de incidencia de la enfermedad de pacientes graves, de pacientes críticos. Quiere decir que lo que hemos ido aprendiendo de los candidatos vacunales que avanzaron primero y que han llegado ya a resultados de su fase 3, nos ayuda a diseñar y a optimizar cómo trabajar las vacunas que ahora precisamente, como el caso nuestro, estamos desarrollando. Ya ellos explicarán qué tipo de inmunidad induce nuestras vacunas y por qué nos permite entonces avanzar a fase 3. Que esto le permite a la población entender por qué vamos a explicar los datos que ellos van a compartir posteriormente. Como nos incluimos en el selecto grupo de los menos de 20 candidatos vacunales que ya están en fase 3. Exacto. Por otra parte, yo diría también que las vacunas que han obtenido una autorización de uso han mostrado una eficacia entre un 70 y 90%. Quiere decir que reducen la tasa de incidencia de la enfermedad en sí, en un 70 a un 90%. No obstante, la Organización Mundial de la Salud plantea que una reducción de hasta 50% sería de utilidad, porque una vacuna que logre reducir hasta un 50% los casos graves, críticos, la enfermedad y por tanto la tasa de letalidad tendría un impacto en el manejo de la epidemia. ¿Y sería reconocida por la Organización Mundial de la Salud? Sí, consideran que puede ser útil, porque además, fíjate, no hay forma de vacunar a toda la población mundial con unos pocos candidatos vacunales. Claro. Por eso es que es necesario continuar el desarrollo de diferentes vacunas para darle la cobertura al mundo. Fíjate para sacar una dimensión, si fuera, como son 2 dosis, la mayoría, habría que hacer no menos de 15.000 millones de vacunas en el mundo para 15.000 millones de vacunas. Inmunizar a toda la población mundial. Efectivamente, entonces es algo, realmente es un reto extraordinario. O sea, y por tanto, siempre que tengas vacunas que logren más de un 50% de eficacia, pues eso ayudaría a detener o a controlar la pandemia a nivel global. Yo debo decir también que, se hablaba de que las vacunas requieren tiempo, no, es que lo que ha pasado es que se han ido sobrelapando las fases de ensayo clínico. ¿Qué quiere decir? Una fase de ensayo clínico, por ejemplo, la fase 1, una vez que tiene las evidencias de seguridad y las primeras evidencia de inmunogenicidad, uno solicita la fase 2, aunque continúe el seguimiento de pacientes durante semanas y meses por si hay alguna reacción tardía, adversa, o ver cuánto dura la respuesta inmune, pero no se espera aún a que complete totalmente el estudio para ir iniciando el otro. Es como se ha hecho en todos estos candidatos vacunales que ya han llegado a la aplicación. Se hizo, o sea, hemos seguido. Los 4 que ya están pasaron por esas mismas dinámicas. Y debo decir, sí, exactamente, todo ha seguido y Cuba, la agencia reguladora cubana, ha seguido de manera o ha exigido de manera estricta el cumplimiento de todas las regulaciones, de manera de, ante todo, garantizar la seguridad de los voluntarios, de los sujetos que son vacunados, pero también que hayan todas las evidencias que permitan tomar la decisión de pasar a la otra etapa. Y se han seguido, por general,
las recomendaciones, las guías que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y las diferentes agencias regulatorias en el mundo. Yo por último, en esta primera parte de contexto, yo quisiera decir también de que, bueno, algunos se preguntan que las publicaciones de los resultados de los ensayos cubanos, y bueno, ya empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque se han ido tomando las decisiones del tránsito, pero de esos estudios clínicos se han continuado o se evalúan diferentes pruebas de laboratorio, se hacen estudios para completar completamente los resultados de ese ensayo clínico. Pero ya, por ejemplo, empiezan a salir las primeras publicaciones. Ya de Soberana 02 tenemos una publicación con todos los datos preclínicos. Hay una publicación del ensayo clínico fase 1 con Soberana Plus en pacientes convalecientes, fase 1. También ahora ya estamos preparando los manuscritos, o sea, las publicaciones de los resultados de la fase 1, de las fases 1 de Soberana 01, Soberana 02 y también, por supuesto, de Abdala. Quiere decir que en las próximas semanas irán apareciendo nuevas publicaciones y ya después no para, porque es un resultado tras otro. Lo que había que esperar un tiempo para poder completar toda la data necesaria para que la publicación fuera suficientemente convincente. Y a la par que van saliendo las primeras publicaciones científicas que avalan los resultados de los candidatos vacunales cubanos, también se expande internacionalmente por los medios de comunicación, pues esa hazaña cubana, pudiéramos decir, de estar buscando candidatos vacunales contra la COVID-19. Eso estaremos hablando un poquito más adelante en la mesa redonda, para entonces también entrar ahora a hablar de lo que se ha obtenido, por dónde vamos, cuáles son los resultados que vienen obteniendo los candidatos líderes en este momento en las vacunas en nuestro país. Siga con nosotros en la mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, sin duda, nuestra población sigue con mucha expectativa todo el trabajo que se ha venido haciendo desde nuestras instituciones de investigación científica para lograr candidatos vacunales cubanos que nos den soberanía, que nos permitan pues enfrentar el desafío de vacunar a la población de nuestro país en un contexto en el que, como decíamos, pues lo señalaba Rolando, no llega ni al 1% de la población mundial que se ha podido inmunizar en este minuto, y los costos también de esas vacunas son a veces bastante elevados para el contexto de crisis internacional, de crisis económica internacional en el que estamos. Por eso, pues con mucha satisfacción conocimos la noticia de que el CETMEC había autorizado a Soberana 02 entrar en la fase 3 de ensayos clínicos. Danmar, ¿qué resultados avalan la posibilidad ya de entrar en la fase 3? ¿Qué es lo que deja la fase 2 como resultado de estos ensayos clínicos y que avalan entonces ir a un estadio superior, en esta ensayo clínico? Sí, buenas noches, Randy, buenas noches al pueblo. Gracias por la oportunidad de actualizar. Realmente la velocidad a la que van estos proyectos hace que pudiéramos tener una mesa mensualmente para venir a actualizar al pueblo, y lo queremos hacer. El cúmulo de resultados que van saliendo constantemente de los ensayos clínicos lo amerita. Nosotros quisiéramos comenzar un poco rememorando los hitos fundamentales que ha tenido Soberana en el transcurso de estos 9 meses de intenso trabajo. Nosotros comenzamos a definir qué sería un proyecto de investigación de una vacuna específica contra el SARS-CoV-2 en el mes de mayo del año pasado, o sea, hace apenas 9 meses. El 24 de agosto comenzamos el primer ensayo clínico con 2 formulaciones de Soberana 01. En octubre comenzó Soberana 02, su ensayo clínico fase 1. En diciembre comenzó el fase 2 y el 3 de marzo recibimos la autorización para comenzar el estudio de clínico fase 3 con Soberana 02 para demostrar eficacia clínica. Y honestamente esto ha sido posible hacerlo por varias razones, las hemos señalado en otras oportunidades, pero si fuéramos a seleccionar una, diríamos que lo hemos podido hacer gracias a la alianza estratégica que se ha organizado entre muchas instituciones del país,
tanto de Biocuba Pharma como del Ministerio de Salud Pública, que están recogidas en esa lámina que compartimos ahí con nuestro pueblo. Si no hubiera sido porque cada institución puso su mejor capacidad científico-tecnológica en función de las vacunas, no hubiéramos podido recorrer en 9 meses lo que hemos hecho. La próxima, por favor. La siguiente lámina recoge los avances que ha tenido Soberana 02 en estos meses de los que estábamos hablando. O sea, el ensayo clínico fase 1 comenzó en el mes de octubre, como decíamos, con una muestra de 40 sujetos de edad entre 19 y 59 años. Posteriormente pasamos a un ensayo clínico fase 2, ya se decían los objetivos de estos ensayos fundamentalmente, en una población, en una muestra de 910 sujetos entre 19 y 80 años de edad. Creció la muestra y creció también la edad, el rango de edad. Exacto, o sea, el paso de fase 1 a fase 2 implica que se amplía la muestra, porque se amplía el objetivo ahora no solo es la seguridad, es la inmunogenicidad de la vacuna, y se amplía el grupo etario. O sea, lógicamente en un primer ensayo clínico de seguridad, fase 1, vamos a individuos adultos, por un problema incluso ético, de evaluarlo en el grupo etario donde hay menos riesgo de que pueda existir alguna complicación asociada a una vacunación nueva. Y posteriormente, la lámina por favor, comenzamos el fase 3, o en el día de ayer, a partir de haber recibido la autorización, con 44.000 sujetos, que también va a ocurrir aquí en la capital del país. La próxima. La siguiente lámina resume los resultados que hemos tenido en términos de seguridad. O sea, es imposible que si usted no demuestra que una vacuna es segura, pueda ampliar la muestra a las decenas de miles de sujetos que vamos a vacunar ahora en el fase 3. Y la seguridad de un producto nuevo nunca está completa con un fase 1 ni con un fase 2. A pesar de que en este caso, Damar, usted siempre ha señalado que la ventaja un poco que teníamos era que estaba sobre una plataforma conocida, que ya es conocida, se ha probado y es efectiva. Exacto. En su aplicación. Aún cuando es una plataforma conocida, rigurosamente hay que demostrar la seguridad de un nuevo producto. Entonces, en el ensayo clínico fase 1 podemos comentar que de los 40 sujetos que estaban involucrados, 16 de ellos reportaron algún evento adverso. Y en total se recogieron 23 eventos adversos a la vacunación. Y no se reportó ningún evento adverso grave ni ningún evento adverso severo con la vacuna. Un evento adverso puede ser el enrojecimiento de la zona de la vacunación, por ejemplo. Exactamente. Hay eventos adversos que uno los declara en el protocolo como que son esperados, pero técnicamente hay que declararlo adverso todo. Es todo lo que le ocurre al sujeto durante el periodo de observación después de haber recibido la vacunación. Y en el caso del fase 2, donde ya la muestra se amplió a 910 sujetos y que ya hoy el 100% de esos sujetos recibieron su primera dosis y estamos casi terminando la segunda dosis de toda la muestra y hay algunos sujetos que ya tienen la tercera, porque es un ensayo grande, podemos comentar que el 59,4% de los sujetos han referido algún evento adverso. Y de ellos el 40% es dolor leve en el sitio de la inmunización, lo cual es un evento adverso esperado para las vacunas. Tampoco se ha reportado ningún evento adverso grave relacionado con la vacunación. Ahora, si vamos a comentar los resultados de inmunogenicidad, que digamos es la mayor expectativa, el valor fundamental de la fase 2, ¿no? expectativa de los ensayos clínicos. Bueno, en la fase 1, que es la primera lámina que aparece, ya el doctor Vicente, cuando ha estado aquí, ha traído algunos resultados, pero como decíamos, todas las semanas vamos completando muestras. Nosotros en el ensayo clínico fase 1 encontramos que después de 2 dosis con Soberana 02, el 84% de los sujetos se consideran sujetos respondedores en la respuesta de anticuerpos que induce. Decidimos aplicar una tercera dosis y dividimos la muestra en 2. O sea, de los 20 sujetos, o de los 40, uno de cada grupo, que habían recibido 2 dosis de Soberana 2, a la mitad le pusimos la tercera dosis con Soberana 2 y a la mitad la tercera dosis con Soberana Plus, que ahorita la voy a presentar oficialmente. Porque ya veníamos teniendo evidencias de la capacidad de reforzar inmunidad que tenía esa formulación que hemos llamado Soberana Plus. Y pensando provisoriamente en las cepas que están Y apareciendo, pensando en ¿no? las cepas que también se conectan con esta lógica y también lo vamos a explicar. Y fíjense que después de la tercera dosis el 100% de los sujetos son respondedores y el 90% de los sujetos tienen título de anticuerpos neutralizantes frente al virus, que es, digamos, la prueba de oro para hablar de la inmunogenicidad de la vacuna. Adicionalmente, en este ensayo clínico fase 1 demostramos que entre el 60 y el 75% de los sujetos tienen respuesta específica de células T, CD4 y CD8. Si bien la variable de oro
todo el mundo habla de los anticuerpos neutralizantes, es también importante, sobre todo pensando en la memoria a largo plazo, que se active en respuesta de células T específicas contra el virus. Lo hace y más también sólida como candidato vacacional. Consolida la respuesta que se está induciendo. Ahora, cuando nos movemos al fase 2, que ya comentaba la muestra que tenemos cubierta, en el fase 2 encontramos que después de 2 dosis, el 81% de los sujetos son respondedores. Y aquí llamo la atención que ya este 81% de sujetos respondedores, que sube a 96% después de la tercera dosis, incluye población de 60 a 80 años. Qué bien. Si bien no sabemos cuánto están ellos representados en el porciento de la muestra que aún no está respondiendo después de la segunda dosis. Pero eso es un dato importante. Y fíjense, lo que está en rojo a la derecha es el panel de convalecientes. O sea, es un panel de convalecientes cubanos que hicimos a partir de una colaboración con el Centro Nacional de Genética Médica. Que es un ensayo único en el mundo, estuvo diciendo ayer el doctor Pérez. Exactamente. Sí, el ensayo... No, el que es único en el mundo es el ensayo de convalecientes que hablamos ahorita. Ya. Esto es un panel de convalecientes que lo elaboramos de conjunto con el Centro Nacional de Genética Médica, la solicitud que le hicimos a ellos, para poder tener una muestra de referencia con quien comparar la respuesta de los vacunados. Ya. Porque si no... ¿Es bueno o es malo este nivel de respuesta? Tenemos que al menos compararlo con la que es capaz de inducir el virus cuando enferma a las personas. Y si observan la lámina, ven que después de la segunda dosis, la concentración de anticuerpos es similar a la que se obtiene con el panel de convalecientes, que digamos es lo que buscamos, que al menos sea similar, pero después de la tercera dosis es significativamente superior. Por tanto, nosotros el fenómeno de la tercera dosis es algo que estamos estudiando dentro de nuestros esquemas de vacunación. Y que es algo que estuve leyendo en las publicaciones internacionales. Ya otros candidatos vacunales están pensando incluso en combinarse algunos para ir a una tercera dosis, porque están buscando una mayor protección frente a la Nosotros hace un mes y medio más aproximadamente tomamos la decisión de dar la tercera dosis para incrementar sobre todo para incrementar la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Y hoy, ya hace unas semanas, comenzaron a aparecer las noticias de otras vacunas. Algunos lo están pensando, ya nosotros que la nuestra, haciendo. Que ya están hablando también de dar una tercera dosis. Y ayer, Randy, recibíamos del Laboratorio de la Defensa Civil un resultado muy positivo, que es que de este 81% de sujetos que ya responden después de la segunda dosis, el 76% tienen títulos neutralizantes después de 2 dosis, lo cual eso se va a incrementar significativamente cuando apliquemos la tercera dosis. Y esa son resultados que realmente, justamente sobre la base de estos resultados es que solicitamos a la entidad regulatoria la solicitud de autorizo de ensayo clínico fase 3. Esos resultados son los que se presentan para poder solicitar ir a la fase 3. Sí, nosotros para poder solicitar ir a la fase 3, además del protocolo fase 3, tuvimos que presentar el informe de resultados final del fase 1 y un parcial de inmunogenicidad del fase 2, porque eso es lo que hace todo el mundo. O sea, si es un parcial con buenos resultados de inmunogenicidad, con una muestra representativa de la muestra del fase 2, se puede aspirar a que la entidad regulatoria autorice ir a fase 3, y eso justamente fue lo que ocurrió. Usted habla del Laboratorio de la Defensa Civil, eso quiere decir que quienes testan y quienes dan una prueba de que eso está funcionando, no son ustedes los desarrolladores. Exactamente. En la política, en el programa de desarrollo clínico que nosotros establecimos desde el principio, una de las bases fundamentales es que nosotros como promotor de la vacuna no evaluamos las muestras de los ensayos clínicos. Y en este caso, la variable concentración de anticuerpos la evalúa el Centro de Inmunoensayo a partir de un ensayo suma que ellos han desarrollado justamente a solicitud de nosotros, de los productores de vacunas, tanto del CGB como nuestra. La variable funcional de anticuerpos se evalúa una en el Centro de Inmunología Molecular y la otra en la Defensa Civil. Por tanto, nosotros en ningún caso, y la respuesta de células T también la estábamos evaluando con el Centro de Inmunología Molecular. O sea, no somos evaluadores, y esa evaluación externa de cara a una auditoría OMS en algún momento y de cara a la certificación de nuestras vacunas es algo que va a tener mucho valor para el reconocimiento de los resultados a nivel internacional. Bueno, buenísimas noticias a las que está hablando, altísimos % de efectividad los que se van obteniendo en fase 2 y comienza la fase 3 ya de la vacuna Soberana 02. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque me gustaría pues ir hacia Abdala, no quedarnos solo en Soberana 02. ¿Qué está pasando con Abdala? ¿Qué están aportando los estudios en Santiago de Cuba? ¿Por dónde andamos? Me gustaría que la doctora Verena pues nos actualizara
con esa información, cómo va esa fase 2 de Abdala y cómo sigue todo ese trabajo allí con las autoridades de Santiago. Sí. Bueno, Randy, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Realmente sentimos un privilegio de poder estar aquí hoy para poder compartir con todo el pueblo los resultados que hemos ido alcanzando en la evaluación de los candidatos vacunales del CIGB. En la primera lámina se presentan los 2 candidatos del CIGB, que bueno, yo llevo aquí en mi bata, llevo los 2 candidatos, el candidato Mambisa y Abdala. Vamos a hablar un poco más de Abdala, que ha ido avanzando de una forma más rápida. Para Abdala, solamente para recordar, es un candidato vacunal que se basa como antígeno vacunal en la proteína de unión al receptor viral. Esta proteína se ha obtenido en nuestra institución, expresada en la levadura Pichia pastori, que es una plataforma tecnológica que el CIGB domina plenamente, porque es la misma plataforma tecnológica que desde hace más de 30 años se utiliza para la producción de la vacuna recombinante contra la hepatitis B. Que ha inmunizado a millones de que ha inmunizado, ¿no?, a cientos de millones de personas en el mundo, y en Cuba podemos decir ya que toda nuestra población menor de 40 años ha recibido vacuna contra hepatitis B. Y de hecho siempre decimos que el primer producto de la biotecnología cubana a que se exponen los cubanos es la vacuna de hepatitis B, porque en las primeras 24 horas de nacido el niño recibe su primera dosis con esta vacuna. Esta proteína RBD, que es la forma, digamos, simple de mencionarla, se ayuda con el gel de hidróxido de aluminio, que es un ayudante habitual para las inmunizaciones por vía intramuscular, que es la vía que utilizamos. En la siguiente lámina se resume la estrategia de los ensayos clínicos con el candidato vacunal Abdala. Realmente pongan la siguiente, En esta estrategia nosotros comenzamos, y fue aprobado por el CEGME, un estudio clínico fase 1-2 con el objetivo de evaluar seguridad e inmunogenicidad del candidato vacunal, que comenzó su evaluación, su primer inmunizado, el 7 de diciembre. O sea que realmente en solo 3 meses se ha hecho un trabajo muy intenso, fruto de la integración y el esfuerzo de muchas personas, no solamente, por supuesto, en el CIGB, otras instituciones de BioCuba Pharma, todos los que hicieron posible disponer de las vacunas, así como también las instituciones del Ministerio de Salud Pública participantes en este estudio. La siguiente, bueno, ya como les decía, el objetivo fundamental es seguridad e inmunogenicidad. La primera exposición en seres humanos fue en el estudio clínico fase 1 en 132 voluntarios, que, como explicaba la colega Damar, en esta primera exposición humana se utilizan edades en un rango que para nosotros fue de 19 a 54 años. La siguiente. Ahí se muestra el diseño general de este estudio clínico fase 1-2, que lo diseñamos en aras de poder tener diferentes variables y opciones para tomas de decisión. Establecimos un estudio en el cual fueron 6 grupos de estudio, ya que se probaron 2 esquemas de inmunización, uno que le llamamos esquema corto, que está en la parte superior de la línea azul, que está basado en 3 dosis, pero que se administran espaciados cada 14 días, o sea, se pone una primera dosis, después a los 14 días y después a los 28. Este es un esquema con un diseño compacto que permite en un mes ya tener aplicadas las 3 dosis de la vacuna, lo cual en condiciones de pandemia como las que tenemos, bueno, le damos un valor a este esquema. Pero también probamos un esquema de inmunización donde ese espaciamiento es un poco más grande, con un esquema que la primera dosis, bueno, ocurre hoy, a los 28 días la segunda y a los 56 días la tercera. De entrada probamos estos 2 esquemas porque pensamos, y eso generalmente los que producen vacunas, los que desarrollan vacunas, uno debe tener alternativas, porque después, en dependencia de las condiciones en que se aplica, los grupos de edad, etcétera, puede tener diferentes esquemas de inmunización. Pero también probamos 2 fortalezas de vacuna, que es lo que decir 2 niveles de dosis, una dosis menor y una dosis mayor.
un poco para ver también cómo se comportaban los niveles de dosis en los dos esquemas de inmunización. La siguiente. De modo general, bueno, este primer estudio, ahí se muestran algunos resultados en términos de inmunogenicidad. Solamente quizá es un poco difícil describir en detalle, pero como ya también se explicaba, la inmunogenicidad es un tema que es de mucho interés, si bien no es solo el único, dado que vamos a hablar de la seguridad, por supuesto, también, en los cuales evaluamos por diferentes métodos cómo se comportaba la respuesta de los individuos vacunados en ambos esquemas. Aquí solamente estoy trayendo los del esquema corto de inmunización con los dos, con el más rápido, con los dos niveles de dosis, donde se puede ver en la gráfico de la izquierda, la extrema izquierda, está el nivel de dosis superior, donde están los niveles de anticuerpos IgG, y en la parte del centro de la gráfica, con la dosis más baja, que se ve una diferencia y se ve un efecto de la diferencia entre las dosis, siendo mejor la dosis más alta. Y a la derecha también está los resultados del panel de convalecientes, que también amablemente se ha compartido con nuestra institución, de modo que podamos tener un nivel de referencia. Estas determinaciones también se hicieron en el Centro de Inmunoensayo, que realmente consideramos que es una fortaleza de nuestra empresa, o sea, nuestro sistema de empresa Biocuba Pharma, de poder tener un sitio como Inmunoensayo que puede evaluar todos los candidatos vacunales. A la derecha están relacionados los resultados en términos de % de inhibición. O sea, no solamente tienen que haber anticuerpos presentes, sino estos anticuerpos deben demostrar su funcionalidad de diferentes formas. Una de ellas es en un ensayo en el cual el suero de los individuos se evalúa su capacidad de inhibir la unión de esta proteína al receptor viral, que es lo que se llaman ensayos de inhibición, y que en unas líneas discontinuas se ven los niveles por encima del 60%, que se consideran niveles satisfactorios de inhibición y que se correlacionan también después con los resultados de neutralización viral. Y como se ve nuevamente a la derecha, la dosis más alta con este esquema de inmunización también resulta con niveles muy altos, con inhibiciones entre 80 y 90%. Más efectivo. También, aunque no se graficó, podemos decir que con este esquema, al terminar las 3 dosis, el 95% de los individuos tenían anticuerpos que incrementaron más de 4 veces como mínimo en relación con la dosis inicial. Y de este modo, la siguiente, se tomó la decisión en función, ahí la gráfica quizás es un poco difícil de explicar, pero solamente que quiero que se lleven la idea. Cuando los que producen vacunas tienen que tener un balance, siempre hay un balance entre el beneficio y el riesgo. El beneficio dado por la seguridad y el riesgo, bueno, pues está dado por la aparición de eventos adversos, el beneficio por la seguridad y por los resultados de inmunogenicidad, y el riesgo por la aparición, por ejemplo, de eventos graves que pueden ocurrir. Con todos estos resultados, que han sido evaluados también por un comité independiente de monitoreo de datos, no por nosotros mismos, sino por este comité que ha sido convocado por el Centro Coordinador de Ensayos Clínicos, y ha convocado un grupo de expertos clínicos, estadísticos, en buenas prácticas de diferentes instituciones. Se han hecho todos estos análisis que nos han permitido o nos permitieron tomar una decisión, también adelantando etapas, y pasar a proponer el fase 2 con el esquema corto de inmunización en 660 individuos que solamente quedan por aplicar la tercera dosis a 330 de ellos, y que se han ido acumulando resultados que son los que se han incorporado al dossier que se presentó al CENME para fase 3. Yo quería mencionar, y lo pongo ahí, no se me puede olvidar, mencionar al Hospital Saturnino Lora, que ha sido el sitio clínico donde ha ocurrido el estudio fase 1 y el fase 2. Cuando nosotros empezamos en esta carrera de las vacunas, nos decían, pero ¿y por qué Santiago? ¿Por qué se fueron para Santiago? ¿Qué hacen ustedes en Santiago? Realmente en La Habana, y después cuando hable de Mambisa, que se
se ha realizado en el Centro Nacional de Toxicología, tuvimos el dilema como centro productor que teníamos 2 candidatos vacunales que empezaron el mismo día los fases 1 y por tanto no podían ser en el mismo lugar. Y nosotros tenemos una experiencia de trabajo con más de 70 instituciones de salud en Cuba, y la experiencia que teníamos con el Saturnino Loro ameritaba la selección de ese sitio y estamos muy complacidos. Realmente tienen un equipo de investigación con un interés, con un deseo de trabajar, un equipo joven, y realmente esto ha permitido adelantar etapas. Aquí en ese gráfico lo único que quiero mencionar es que en este análisis riesgo-beneficio uno ve la seguridad. Es una vacuna que ha demostrado en todas las evaluaciones hasta ahora, prácticamente los eventos que hay en un 95% son leves, casi siempre asociados al sitio de la inyección, y ha mostrado una elevada inmunogenicidad. Esto es una curva de probabilidades simplemente donde uno evalúa la probabilidad del riesgo y del beneficio. Y por estadística bayesiana, un valor por encima de 1 se considera beneficio. Y aquí en este análisis nos da 389, o sea que realmente todos los resultados indican a favor del beneficio de este candidato. Bueno, entonces son parte de esos resultados que se van obteniendo. Eso es lo que les ha permitido pues ya presentar al CERMEC el candidato vacunal para entrar a fase 3, y de eso pues estaremos hablando en breve aquí en esta mesa redonda, porque como decíamos, la importancia de lo que se está haciendo, el resultado que ya es evidente, pues va teniendo presencia en las revistas científicas, pero también en los medios de comunicación del mundo y también en los medios de comunicación dominantes de este mundo. Ya The New York Times, la BBC, otros importantes medios de comunicación lo han estado reflejando, y así lo hacía en estos días también CNN, la cadena norteamericana de televisión. Just to be clear, yes. Candace Johnson, is this the only source of this Sinovac lung cancer therapy vaccine? Is it only from Cuba? Only from Cuba, yes, indeed. Wow. Con asombro, la televisora estadounidense CNN se acercó a los avances de Cuba en el estudio y producción de vacunas como Sinovac contra el cáncer de pulmón, el envío de médicos cubanos a otras naciones para combatir, por ejemplo, el ébola en África o el coronavirus en Italia, y más recientemente los candidatos vacunales contra la COVID-19. Candace Johnson, directora ejecutiva de Roosevelt Park Comprehensive Cancer Center, compartió con CNN sus experiencias en la colaboración con entidades cubanas dedicadas a la innovación biotecnológica. When you go to Cuba and you see the dedication of these scientists and you see how really innovative they are and what they do with much less than we do even in my own institution, it really is, it's awe-inspiring, and we really treasure those relationships we have. And it's not, Sinovac is a very interesting lung cancer vaccine, but there are other things that they have that we could avail ourselves here in this country. El envío de médicos cubanos a otros países para combatir la COVID-19 o el ébola en los momentos más difíciles no escapó del análisis del medio estadounidense. During the COVID pandemic, to places like Italy, we've got pictures of them disembarking in Italy in the spring of this year when the pandemic was so bad. And you know, if you would look at the Ebola outbreaks in Africa, who were the physicians that were there on the front lines? It was the Cuban physicians. So they're always there in those instances. And they did play a very important role in Italy. And I think they see their place. You know, we're all people. We're all here for the betterment of mankind. And I think the Cubans take it perhaps to an extra step, because they're truly dedicated to try to help people, especially people that are suffering from devastating diseases. En las últimas horas, la CNN también publicó un reportaje sobre el candidato vacunal cubano contra la COVID-19, Soberana 02, en inglés y español. Mientras que muchos otros países en desarrollo han competido con países más ricos para importar vacunas contra el coronavirus, Cuba ha estado haciendo su propia vacuna. En marzo, 2 de las 4 potenciales candidatas a vacuna desarrolladas en Cuba comenzarán su tercera y última prueba.
Si son exitosas, Cuba tendría la primera vacuna desarrollada en América Latina. Otra vez el asombro ante los logros cubanos en materia de vacunación. Puede parecer increíble que una isla pobre donde hay escasez de alimentos y medicamentos básicos como analgésicos y antibióticos pueda crear una vacuna, pero Cuba ha producido sus propias vacunas décadas atrás. Científicos cubanos dicen que las mismas sanciones de Estados Unidos que aislaron a la isla forzaron a Cuba a convertirse en pionero biomédico. Cuba ha dado seguimiento a los protocolos establecidos sobre el desarrollo de vacunas, dicen observadores internacionales. Muy buena noticia, ¿no? Y estamos nosotros siguiendo estos resultados precisamente, primero porque la población cubana va a poder beneficiarse directamente de sus candidatos vacunales, ¿no? Y eso puede en un momento controlar la transmisión en el país, ¿no? Ese es obviamente el objetivo principal de los candidatos vacunales. CNN no es el primer medio estadounidense que destaca los logros cubanos en materia biotecnológica. Es que aún con las afectaciones que en todas las esferas de la vida en el país provoca el bloqueo estadounidense, los avances en ese ámbito ubican a Cuba dentro de un grupo muy reducido de países, casi todos desarrollados. Una pregunta se hace necesaria ante el análisis de CNN. ¿Cuánto podría ser este archipiélago caribeño si el gobierno estadounidense pusiera fin a la política del bloqueo? Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Bueno, ya Soberana 02 está en fase 3 de ensayo clínico. Desde el 3 de marzo pues, se dio la bandera arrancada, el CENMEC aprobó que comenzara esta fase, pero me gustaría precisar con Dagmar cómo ha sido este proceso, es decir, cómo se entra a la fase 3, cuáles son las capacidades o la organización que se ha hecho en el ámbito regulativo, en el ámbito productivo y en el ámbito de la organización en los territorios que van a participar de esta fase 3. Sí, como comentábamos anteriormente, ha sido clave el avance de las fases 1 y 2 de ensayos clínicos. Ya lo comentábamos, si no hubiéramos tenido esos resultados, es imposible aspirar a una autorización para ir a fase 3. En segundo lugar, ha habido una flexibilización de los mecanismos regulatorios a nivel mundial que ha permitido solapar etapas de ensayos clínicos. En el mundo regulatorio convencional, mucho más el de las vacunas, que está dirigido a población sana, usted necesita terminar una fase para comenzar la otra. Y se han flexibilizado esos mecanismos y ha permitido que empecemos la fase 2 sin terminar la fase 1 y que empecemos la fase 3 con una data parcial del fase 2. Y eso ha sido muy importante. Hemos tenido además que escalar los procesos productivos. No es igual hacer el número de dosis que usted necesita para un fase 1 que hacer ya el nivel de dosis que usted necesita para un fase 3, donde además tiene que ir con más de un lote productivo, porque también son exigencias regulatorias. Entonces nosotros ya hemos tenido que escalar los procesos tecnológicos. Recordar que en el caso de Soberana y también en el caso de Abdala hay más de una institución que participa en el proceso productivo de las vacunas. En el caso de Soberana es el Centro de Inmunología Molecular, el Instituto Finlay y el Centro Nacional de Biopreparado. Por tanto, son 3 fábricas en función de un producto y eso es muy importante. Hoy ya tenemos acumuladas 320.000 dosis de Soberana 02, a partir de 3 lotes productivos ya hechas a escala de 150.000 dosis. Y todo esto además va acompañado de inspecciones del CENMEC. Yo te puedo decir, Randy, que esta semana el CENMEC ha estado inspeccionando el sistema productivo de las 3 instituciones. Y que además nos ha inspeccionado todos los ensayos clínicos que hemos hecho anteriormente. Por tanto, hay un rigor en lo que se ha hecho para realmente poder avanzar a fase 3. Acelerar no significa quitar
quitar no ha habido exigencias. No se ha comprometido nada en términos regulatorios, en términos de calidad del producto, ni en términos de cumplimiento ético de lo que hemos hecho en estos meses de intenso trabajo. La próxima, por favor. Ahí les muestro ahora. Este es el seguidor de vacunas del New York Times, que ya inmediatamente, que el día 3 salió aprobada nuestra fase 3, al otro día apareció actualizado. O sea, realmente es un sitio muy serio y que más allá de cualquier diferencia política, inmediatamente que las vacunas nuestras han tenido un cambio de fase, en menos de 24 horas el New York Times lo ha reflejado. Ya está ahí en fase 3. Exactamente. Ellos actualizan todas las semanas las vacunas que progresan por semana. Entonces, respecto al fase 3, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora María Eugenia, que es la investigadora principal del ensayo. Yo solo quiero comentar cómo hemos articulado desde el centro promotor con todas las instituciones y autoridades de la capital el ensayo clínico. Son 44.000 personas, eso significa una organización... Es una organización grande, es un gran reto. Nunca el país se ha enfrentado a una campaña de vacunación de esta envergadura. No podemos llamarle todavía campaña de vacunación porque estamos haciendo investigaciones clínicas. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Todavía no estamos vacunando a la población. Estamos haciendo ensayos clínicos en una muestra mucho mayor que la que veníamos haciendo anteriormente. Nosotros hemos articulado a partir, obviamente con la organización que nos ha proporcionado desde el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud de La Habana, el Consejo de Defensa Provincial y los Consejos de Defensa Municipal. Y con esas estructuras hemos logrado articular una organización que involucra a 8 municipios de la capital. Tenemos que decir además que hemos convocado a las universidades. Y eso también, como decía nuestro colega Yuri, es algo que Fidel cada vez que necesitaba una tropa de refuerzo la iba a buscar a la universidad. Pensaba en los universitarios. Y nosotros necesitamos tropa de refuerzo para enfrentar una fase 3 que es un gran reto organizativo, y tenemos estudiantes y profesores universitarios en función de labores de coordinación en los sitios clínicos, además de las estructuras del Ministerio de Salud Pública, y tenemos una tropa de la CUJADE trabajando con nosotros en lo que va a ser el manejo de datos, porque tenemos que decir que no es posible manejar 44.000 historias clínicas en papel, 44.000 CRD, o sea, hay una organización que ha implicado automatizar procesos, y lo que estamos haciendo con los estudiantes de la CUJADE realmente es algo lindo, porque ellos tienen una motivación inmensa en lo que están haciendo. Entonces, bueno, esa es la realidad de donde estamos hoy. Ya comenzamos en el día de ayer, y nuestra aspiración realmente es convertir a La Habana en un sitio clínico para Soberana, y para eso estamos trabajando. Para eso se han preparado las estructuras, como usted decía, de la capital del país. Antes de que nos hable la investigadora principal del ensayo clínico, yo les propongo que veamos este material que nos ha preparado el sistema informativo, a quien también le agradecemos el trabajo de Junior Smith, sobre cómo en El Vedado, aquí en la capital del país, en Plaza de la Revolución como municipio, se ha preparado para enfrentar esta fase 3 del ensayo clínico de Soberana 02. En el Centro de Atención al Diabético en El Vedado capitalino, expertos del SECMED explican a profesionales de la salud del municipio Plaza de la Revolución todos los pormenores del ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Soberana 02. En el municipio Plaza de la Revolución va a participar un total de 5.658 pacientes en el estudio Soberana 02 fase 3, dividido en 4 áreas de salud: Policlínico de Héroes de Moncada, Plaza de la Revolución, 19 de abril y Policlínico Vedado, distribuidos en ellos 6 puntos vacunales, 2 en el Policlínico de Héroes de Moncada y 2 en el Policlínico Universitario Vedado. Se preparan las condiciones en las unidades de ensayo clínico, consulta, vacunatorio y, muy importante, el espacio para la evaluación de posibles eventos adversos, donde los voluntarios se mantendrán en observación por espacios de 1 hora tras la administración de cada dosis. Mientras, en los consultorios médicos se procede a la selección de los candidatos a participar en el estudio. Comenzamos procesos de ir reclutando y ir entrevistando a todo el personal, o sea, a todos los sujetos entre 19 y 80 años, que es uno de los requisitos de inclusión, que te regulan las características para poder participar, siempre explicándole al sujeto que es con un consentimiento de su participación. Lo hemos estado organizando de forma escalonada, o sea, para evitar la aglomeración, que existe un distanciamiento con todas las medidas sanitarias, por lo que sabemos que está ocurriendo. Y se ha ido citando por hora, o sea, entre 3 y 4 sujetos por hora para ir haciendo el proceso. Sí, tengo confianza, plena confianza, porque nosotros somos muy buenos en lo que es la medicina a nivel mundial, y 2, que hace falta no solo aquí, en el mundo entero.
El ensayo se realizará en esquemas de 2 dosis y esquemas de 2 dosis con una dosis de refuerzo. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, lo que hemos visto en este material nos lo vamos a validar ahora. La investigadora principal de este ensayo clínico, la doctora María Eugenia Toledo Romaní, quien es especialista del IPK y que tiene esta tremenda misión de organizar todo este proceso, validar todo este proceso de organización de este ensayo clínico en su fase 3. Doctora, ¿cómo se ha organizado, es decir, cómo está concebido este ensayo? ¿Cuáles serán esos 8 municipios escenarios del ensayo en la capital? ¿Quiénes son las personas que pueden participar, que están aptas para participar en este ensayo? ¿Cuáles no pueden participar en este ensayo? Y me gustaría saber si esto que se hablaba ahí de que van 2, 3 al consultorio, ¿es que la gente se presenta por su libre albedrío o es que hay una selección de las personas que deben ir a este ensayo? Bueno, buenas noches, reiterada Randy, y agradecida por la posibilidad de compartir con nuestro pueblo algunos aspectos metodológicos, pero sobre todo operacionales de cómo ha sido concebido este ensayo clínico fase 3. Decirte que para nosotros que llevamos un grupo de años evaluando vacunas, y no por ser reiterativo, es importante decirlo, representa el mayor reto metodológico y operacional al que nos estamos enfrentando, a punto de clasificarlo dentro de las denominadas intervenciones complejas, y no compleja porque tengamos que incluir más de 40.000 sujetos. Es compleja porque tenemos retos importantes científicos, y uno es poder demostrar que realmente el candidato vacunal cumple con las expectativas y las exigencias no solamente de la Agencia Reguladora Nacional, sino también de las agencias internacionales que están observando cómo Cuba entra en una fase 3, un país pobre, y cómo va a cumplir eso teniendo en cuenta principios de buenas prácticas y principios de poder involucrar a toda la población con su propio consentimiento. Es compleja porque es un estudio multicéntrico que ha tenido que salir de los límites de las grandes instituciones, de los hospitales, para abarcar la atención primaria de salud y poder involucrar y crear equipos y poder formar equipos que entrenados puedan cumplimentar todos los procesos que ha concebido el estudio. Y es complejo sobre todo porque en medio de una pandemia tenemos el reto de hacerlo y hacerlo bien. Entonces a mí me gustaría comenzar con algunas explicaciones metodológicas, pero un poco más prácticas para que sean comprendidas con la población, y me gustaría empezar desde el título del ensayo, porque en el título hay mucho contenido y la población lo va a recibir como parte de la hoja de información y necesita entender de qué se trata. Entonces, bueno, ya les decía que era un estudio multicéntrico, que es un estudio adaptativo porque vamos a estar haciendo evaluaciones en diferentes momentos del estudio para poder determinar si realmente hay diferencia entre los individuos que reciben el candidato vacunal y los individuos que reciben el placebo. Es un estudio controlado con placebo y es importante que la población lo conozca. Es una exigencia internacional poder demostrar que existen diferencias entre los sujetos que reciben el candidato vacunal y aquellos que no lo reciben. El placebo va a ser indistinguible del candidato vacunal y lo único que no va a contener es el RBD del virus. Es un ensayo a ciegas porque ni los que reciben la vacuna, ni los que la administran, ni los que hacen las evaluaciones saben cómo estuvieron incluidos en cada grupo. Pero a cada grupo, desde el punto de vista ético, es decir, a todos los sujetos van a recibir información de cuáles son sus beneficios de participación en el estudio, porque serían beneficiados de todas formas con la vacunación una vez que termine el estudio. O incluso los que reciban el placebo, después serían vacunados. Después serían vacunados. Un poquito más adelante voy a referirme a esto. Es un estudio donde lo más importante, como se decía, es evaluar la eficacia clínica, y voy a referirme a los objetivos, y es importante que la población sepa que vamos a comparar 2 esquemas de tratamiento. Un esquema de tratamiento que tiene 2 dosis del candidato vacunal Soberana 02, y un esquema de tratamiento que, como Dan me refería, había sido probado con una importante capacidad de incrementar significativamente la respuesta inmune, así que recibirían 2 dosis del candidato vacunal Soberana 02 y una dosis de una formulación del candidato vacunal Soberana 01, que ha demostrado una importante capacidad. Que ya se llama Soberana Plus. Que ahora se llama Soberana Plus. Entonces, bueno, la próxima, por favor. Entre los objetivos del estudio, y es importante también que la población lo conozca, todas las vacunas que se han probado en el mundo, su principal variable y a la cual han apostado a la eficacia es evitar la enfermedad sintomática y evitar que el individuo pase a formas graves de la enfermedad o fallezca. Y ese también es nuestra principal variable, es decir,
es cómo es posible con el candidato vacunal evitar que el individuo desarrolle una enfermedad sintomática por SARS-CoV-2. En estos estudios resulta una exigencia también continuar haciendo evaluaciones de la seguridad y la inmunogenicidad del candidato vacunal, que ya empezaron en la fase 1 y 2 en 2 sitios clínicos que no puedo dejar de mencionar porque han sido referentes de cómo las vacunas preventivas no tienen necesariamente que probarse en instituciones hospitalarias, pueden salir de instituciones de la atención primaria que cumplan con los estándares de preparación del personal y de buenas prácticas, como fue la Clínica 1 de la LISA y el Policlínico 19 de abril, que ha sido ya también referido en este espacio. Y bueno, estos estudios van a continuar desarrollándose en los nuevos sitios que ahora me voy a referir. Y bueno, no vamos a dejar de evaluar si es posible con la vacunación prevenir la infección, pero esto es una variable que necesita ser demostrada. Y entonces nosotros vamos a seguir diciendo que el candidato vacunal va a ser eficaz en prevenir la enfermedad, pero si puede también prevenir la infección es un reto que también hay que demostrar en este estudio. El estudio ha concebido, y bueno, esto ha sido muy divulgado en las redes, una población de 44.010 sujetos. Es importante decir que esta población, ese es el número general que se va a incluir, pero esta población ha sido estratificada por estratos que no solo tienen en cuenta la edad, sino también condiciones de riesgo que constituyen comorbilidades para desarrollar complicaciones con la enfermedad, y por tanto vamos a tener 3 estratos de población. La población mayor igual de 65 años, la población menor de 65 años sin riesgos de complicaciones y la población menor de 65 años con riesgos de complicaciones. Es importante decir que estas definiciones y estas clasificaciones permitirán comparar los resultados de la vacuna cubana con los resultados de vacunas internacionales que también han adoptado estas estratificaciones y estas formas de ver la población. Resulta importante decir que la fase 3, para que realmente sea válida, tiene que parecerse a la vida. Y parecerse a la vida es parecerse a nuestras poblaciones, es decir, en términos de las condiciones de la edad que hoy tenemos de población y también de los riesgos. En este ensayo hemos previsto 30 sitios clínicos, y sitios clínicos son, como se decía en el material anterior, son policlínicos que han sido seleccionados dentro de los 8 municipios que más abajo están listados para formar parte de este estudio. Pero dentro de cada sitio clínico puede haber más de un vacunatorio, porque alcanzar 44.000 sujetos en 30 días representa un reto en términos de cómo puede organizarse la población en estas condiciones para poder ser vacunado. Entonces, bueno, más abajo están referidos los municipios: Plaza, Playa, Centro Habana, 10 de octubre, Cerro, Lisa, Marianao y Habana Vieja. Y como este ensayo no empezó el día que el CENME, en términos organizativos, no empezó el día que se da la aprobación, porque en términos organizativos nos estamos organizando desde que pensamos en que podíamos llegar a un fase 3, pues bueno, ya en todos estos municipios ha ocurrido un proceso de formación del personal, ha ocurrido un proceso, como decías, de identificación del potencial de la población que podría formar parte del estudio, de los consultorios que se van a involucrar, porque le corresponde a la atención primaria en este estudio, como en ningún otro, poder seleccionar los sujetos, poder obtener su consentimiento y poder seguirlos. Así que los equipos de investigación de la atención primaria aquí no son colaboradores, son miembros de este gran equipo de investigación. Y bueno, se han ido preparando para este proceso de selección y de obtención de consentimiento informado, que decirles ya comenzó desde ayer. Entonces, algo que le preocupa mucho a la población es quién puede y quién no puede vacunarse. Y por eso, bueno, nos vamos a referir un poco a cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión que se han concebido en este estudio. Bueno, por supuesto, el primer criterio de inclusión es que la persona dé su consentimiento para participar. Pero estas personas deben estar comprendidas entre las edades de 19 y 80 años. Y bueno, se ha concebido que sean mujeres con disposición de no embarazarse durante el estudio, porque como ustedes saben, las embarazadas son grupos especiales donde usted necesita demostrar que la vacuna no hace daño ni a la embarazada ni al Primero que sea seguro para después entonces... Entonces, si la mujer se embaraza en el curso del estudio, pues entonces hay que interrumpir el tratamiento, lo cual no quiere decir que no la vamos a seguir a ella y al niño hasta terminado el embarazo, pero es importante que no estén embarazadas porque no se ha probado la seguridad en este grupo. Hay un grupo de criterios de exclusión. Esos grupos de criterios de exclusión, y yo me voy a referir, hay varios, y esta forma parte de los manuales de los investigadores en cada uno de los sitios clínicos, pero me voy a referir a los que más la población pregunta o los que más la población tiene dudas.
Entonces, bueno, un criterio de exclusión es que la persona tenga una enfermedad infecciosa aguda o esté tomando algún antibiótico por alguna enfermedad infecciosa aguda. Y eso implica que en ese momento no puede ser incluido en el estudio. La hipersensibilidad al tiomersal. Las vacunas tienen como preservante el tiomersal, como otras vacunas del esquema. Por tanto, las personas que refieran alergia al tiomersal no pueden ser incluidas en esta fase del estudio clínico. La aplicación de vacunas que tengan anatoxina tetánica en los 3 meses previos al inicio del estudio. El tratamiento con inmunomoduladores, y ahí es importante la labor del médico de la familia porque se ha usado en los últimos días, meses, más de un año, un grupo de medicamentos para mejorar la respuesta inmune. Hablamos de nasalferón, inmunoferón, es decir, se han usado varios de estos medicamentos y es importante tener en cuenta que en los 30 días no debe haber usado ninguno de estos medicamentos. Claro, si no interfiere en el estudio. Claro, porque entonces usted no sabe si la respuesta que está obteniendo se debe a la combinación, a la sinergia de los dos productos o realmente se debe al efecto de la vacuna. Entonces, como parte del ensayo clínico no van a ser incluidas estas personas. El embarazo, el puerperio y la lactancia, como ya les refería anteriormente, y las enfermedades crónicas descompensadas. Próximo. Y esto, un momentico antes de pasar, quería decir que este elemento de enfermedad crónica descompensada va a ser avalado por el médico de la familia. Y si necesita ser avalado por un médico de asistencia de la atención secundaria, también debería ser documentado para definir que se incluye o no. Esto que está en la gráfica son cómo están pensados los grupos de tratamiento. Es decir, tenemos un grupo que va a recibir 2 dosis a tiempo 0 y tiempo 28 y después se va a seguir en el tiempo hasta 28 días después de haber, hasta 3 meses después de haber comenzado el esquema. El grupo que va a recibir placebo también va a recibir 2 dosis, igual se le va a realizar el mismo seguimiento. Y el grupo que va a recibir 3 dosis, que como les decía, son 2 dosis de Soberana 02 y 1 dosis de la formulación de Soberana Plus, también va a seguirse en el tiempo. Y este seguimiento en el tiempo está referido a la necesidad de poder evaluar si el sujeto se enferma o no después de haber completado 14 días de su esquema de vacunación que constituye la variable principal del estudio. Entonces, es aquí donde me quería referir. Los sujetos que reciban placebo, después de haber terminado este periodo de seguimiento, entonces van a ser vacunados con el mejor esquema que se haya identificado en el estudio. Entonces ese es su beneficio personal, más allá de que sabemos que la contribución de cada una de las personas es a que Cuba pueda tener una vacuna. Pero también van a ser beneficiados. Es parte de ese altruismo de participación también de los ciudadanos cubanos. Y en la que hemos encontrado que realmente muchas personas nos dicen, no importa que me pongan placebo, yo quiero estar porque Cuba necesita una vacuna. Entonces, bueno, creo que también valía decir que van a recibir ese beneficio. Bueno, ahora me voy a referir un poco a elementos organizativos de cómo se ha previsto el flujo de este ensayo, un poco para que la población sepa a dónde dirigirse, qué hacer. Lo primero que está ocurriendo ya, como te decía, es ese proceso de identificación de los potenciales, de entrega a las personas de toda la hoja de información que deberían conocer para consentir voluntariamente a participar en el estudio. Y eso incluye que una vez analizado con su familia y discutido, bueno, pueda decir, sí quiero participar en el estudio. Y firme un documento que es inviolable en todos los ensayos clínicos, que es el consentimiento informado. Una vez que esto ocurra, las personas van a ser evaluadas por el médico de la familia. Y es a lo que hemos llamado la evaluación inicial. Y donde el médico define que ese sujeto está apto y puede participar en el ensayo. Todo ese proceso ocurre en la atención primaria de salud, donde además se va a realizar una prueba de anticuerpos para evaluar que el sujeto no estuvo expuesto en algún momento al virus y como consecuencia, aunque no se haya detectado, tiene anticuerpos contra el virus. Todo eso se va a hacer en el consultorio médico. Una vez que la persona tenga su consentimiento informado y su documento de evaluación, pues entonces se va a elaborar en cada sitio clínico un cronograma de en qué momento a las personas le correspondería ir al policlínico, que hemos denominado en ensayos clínicos sitio clínico, para recibir la vacuna. Ahí va a haber un equipo de médico, enfermera, que va a verificar estos criterios de inclusión, porque la persona puede haber sido evaluada el lunes, el miércoles tener fiebre, y el viernes le tocaba vacunarse, y por tanto, entonces se va a verificar todo ese proceso de criterios de inclusión, y a partir de ese momento que se decide que el sujeto puede incluirse, entonces
la persona adquiere lo que llamamos un código. Un código es su número que siempre va a tener en el estudio. Y eso representa el tratamiento que va a recibir. Es decir, a partir de ese número es que se asigna a uno de los 3 grupos de tratamiento que, como te dije, es completamente así. Ciego. Las personas, después que esto ocurra, van a estar observadas durante 1 hora en el sitio clínico. Y ahí vamos a tener médicos especialistas en manejo de urgencias médicas. Ahí hay creado todo un sistema de atención y manejo de la urgencia médica. Si se produjera, ya Dan Mar dijo, no hemos tenido ningún evento adverso grave, pero tampoco puede violarse que hay que tener todas las condiciones para la atención de un evento adverso grave. Y van a observarse durante 1 hora. Y después van a continuar siendo observados por su médico de familia, que les va a recomendar que si se sienten algo, cualquier cosa que se sientan en ensayos clínicos, aunque sea leve, es algo que hay que reportar. Y a partir de ahí se va a hacer el reporte al programa de vacunaciones a través del sistema de vigilancia de eventos adversos sobre lo que se está produciendo, y eso se va a relacionar con la base de datos de vacunados que tenemos. Pero no solamente se van a vigilar los eventos adversos, pudiera darse durante todo el curso del ensayo que el sujeto apareciera PCR positivo o se enfermara. Y también se ha previsto, a partir del trabajo con el Grupo Nacional de Expertos que ha trabajado en esta pandemia, pues un protocolo de manejo diferenciado para estos pacientes que forman parte de los ensayos clínicos y que tienen que ser seguidos para ver si desarrollan o no la enfermedad. Entonces, todo esto ha sido un trabajo que se ha organizado, que pensamos que deba fluir de esta manera. Y bueno, las personas tienen que tener la garantía de que pueden consentir y después decidir no seguir, y eso es un respeto a la ética y a la decisión de cada uno de los sujetos. Olvidé decir que se ha creado un comité de ética ampliado o extendido, como lo hemos llamado, donde se han vinculado todas las facultades de ciencias médicas de la ciudad, de los municipios donde se han involucrado, para vigilar por estos elementos del sujeto, de los aspectos éticos que corresponden al desarrollo de la investigación. Y bueno, todo este seguimiento se va a hacer durante todo el periodo del estudio hasta que finalice el mismo. Pero hay sin duda elementos importantísimos. De todas formas, se me quedan algunas preguntas que hoy creo que no va a ser posible. Los niños, las personas mayores de 80 años, porque quiero ir hacia Santiago de Cuba, Guantánamo, porque por allá también se están preparando para el ensayo en fase 3 de Abdala, el otro candidato vacunal líder, del 6GB, y que está ahora pues sometido a la rigurosa revisión del CENMEC para que, si se aprueba, en cuanto se apruebe, poder comenzar. ¿Cómo se ha preparado, Verena, ese proceso en estas 2 provincias? Sí, pueden ponerme la primera lámina ahora en relación con el fase 3. Realmente, bueno, primero es un gusto siempre escuchar a la doctora María Eugenia, que me ha adelantado una serie de cosas que yo casi iría a repetir, y por tanto voy a ir, no, la anterior, sí, atrás. Ahí. Realmente en nuestros candidatos, como también Dan Mar explicaba, la estrategia de solapamiento ha permitido que nosotros empezamos el fase 2 tomando una decisión del fase 1, faltando todavía algunos momentos por terminarlo, y va a ocurrir lo mismo para el fase 3. También resulta una cosa importante para nuestro país, que el día en que Soberana 02 recibió la autorización del CENMEC, nosotros estábamos el mismo 3 de marzo entregando la documentación de solicitud de autorización de ensayo clínico, lo cual da idea del trabajo intenso que hace nuestro país en función del desarrollo de vacunas. Y nosotros en esa lámina estamos poniendo que el fase 3 le hemos puesto una fecha de marzo. Si me preguntan cuándo empieza el fase 3, digo cuando la Autoridad Reguladora Nacional lo autorice. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos trabajando en función de tenerlo todo listo, como María Eugenia explicaba, todas las condiciones que hay que tener para una vez que el CENMEC diera la autorización, en el momento que hayamos cumplido todas sus exigencias, no esperar a crear las condiciones. Y ese es un trabajo que se ha hecho intensamente. Realmente llevamos semanas en este trabajo. En la siguiente lámina solamente ya también se hacía referencia en estos fase 3, tienen varios objetivos. Si bien la eficacia, demostrar que la vacuna es capaz de proteger a los individuos vacunados en una proporción superior que los individuos que reciben el placebo, realmente la seguridad es un elemento muy importante, porque no es lo mismo vacunar 100, 600 que miles de personas.
y por tanto la seguridad se evalúa siempre durante el desarrollo del producto, y al igual que lo relacionado con la respuesta inmune. Nosotros tenemos previsto incluir 42.000 sujetos, que realmente fue una N que estuvo muy discutida, y aquí no puedo dejar de mencionar la participación del ICIMAF, un grupo de estadísticos matemáticos que nos han estado acompañando todo este periodo en función de hacer todo el diseño del estudio y todo el cálculo del tamaño muestral y todo lo que vamos a evaluar después. Y nos fuimos para las provincias de Santiago de Cuba y de Guantánamo para hacer el fase 3. Entre otras cosas, Santiago, bueno, ya estaba trabajando en el fase 2 y hay una experiencia, hay un grupo importante de investigadores capacitados, pero en el momento en que empezamos a hacer el trabajo, Guantánamo y Santiago también, desafortunadamente, en las provincias, junto con La Habana, de mayor incidencia de casos de enfermedad en nuestro país, y por eso decidimos ampliar a estas dos provincias. Realmente tenemos previsto que el sitio clínico principal será el Hospital Saturnino Lora, que también hay una doctora María como investigadora principal, la doctora María del Carmen Ricardo, que también ha sido un bastión en todo el desarrollo clínico de las fases 1 y 2 y será sin dudas en la fase 3. Y nosotros, como también María Eugenia explicaba, es un estudio multicéntrico, vamos a ver en los sitios, controlado con placebo, igual, aleatorizado, o sea, porque la persona no decide para qué grupo va, no lo sabe, simplemente que por un listado aleatorio se asigna a uno u otro grupo, y a dobles ciegas, porque nadie sabe qué es lo que se está poniendo, ni los que ponen la vacuna, ni los que la reciben. Y también ha sido, aquí están involucrados comité de éticas de ambas provincias para la aprobación. Ahí brevemente se muestra el diseño general del estudio. Como ya le dije, un estudio de 3 dosis separadas por 14 días. Una vez que se me da la autorización, como mismo ya se explicó, se empieza todo el proceso de captación, prereclutamiento, consentimiento. Y tenemos un reto que nos hemos planteado, que creemos que es duro, pero que es factible. Nosotros queremos, dado lo corto del esquema de inmunización de Abdala, queremos incluir esos 42.000 voluntarios en 2 semanas. ¿Cómo lo podremos lograr? Bueno, en primer lugar, con el esfuerzo, tenemos el apoyo, y eso no puedo dejar de decirle, de las autoridades del gobierno, del partido, de las 2 provincias, los consejos de defensa, que siguen esto dentro de sus reuniones diarias. Además, por supuesto, de las direcciones provinciales de salud pública y todos los involucrados. Y pensamos establecerlo en función de sitios de vacunación con horarios extendidos. Nosotros decimos que es casi como una votación, de 8 a 6 de la mañana van a estar funcionando los vacunatorios, de forma tal que los trabajadores también no se interfiera con su trabajo y demás. Y hay sitios clínicos en los cuales existe más de un punto de vacunación, de forma tal que se amplifican las capacidades. Ya 14 días después, a partir de la última dosis, empezamos a evaluar la eficacia del producto con la aparición de casos clínicos. En la siguiente lámina se muestra, bueno, gráficamente las ubicaciones geográficas de estas áreas de salud. En el caso de Guantánamo, es el municipio de Guantánamo con las 5 áreas de salud de ese municipio que abarcan todo el territorio de ese municipio, y tenemos previsto que sean 12.000 individuos en esa área. En tanto que en Santiago de Cuba, además del Lora, 13 áreas de salud, áreas que no solo son céntricas, estamos contentos de poder incorporar áreas digamos, más lejanas, con determinadas condiciones como es el Cobre, el Caney, Boniato, también estarán representadas. Y realmente en la siguiente, como María Eugenia decía, hay criterios de inclusión y criterios de exclusión que básicamente son los mismos que ella ha referido y que no voy a entrar en detalles. Por último, quería mencionar que en la última lámina, bueno, se muestran algunos gráficos. Todo esto también es posible gracias al hecho de poder tener un sistema productivo, que en el caso de la vacuna Abdala está integrado por el Centro de Ingeniería Genética, que es el que produce el ingrediente farmacéutico activo, y los laboratorios AICA para la formulación, llenado y envase, y que cuentan con las capacidades. Tenemos todas las vacunas del fase 3 ya producidas y cuentan con las capacidades de escalado y demás
para ir garantizando todas las vacunas que se requieren para la inmunización de nuestra población. Santiago de Cuba ya está preparado para empezar esta fase 3 del ensayo clínico en cuanto el CETMEC pues apruebe que se pueda pasar a esta fase, y desde allí nos llega este reporte en los minutos finales de la mesa redonda. Clínico del candidato vacunal Abdala, que tiene lugar en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, se aproxima a la culminación de su segunda fase. Tras cumplir rigurosamente durante poco más de 3 meses el esquema de tratamiento establecido, la vigilancia luego de cada dosis y la evaluación continua de los sujetos, Abdala ya suscita resultados satisfactorios. Los eventos que se han reportado son eventos leves, relacionados en su mayoría con el sitio de la inyección y que se han resuelto sin necesidad de tratamiento alguno. Muchos son los jóvenes que han protagonizado intensas jornadas de trabajo, evidencia del compromiso individual y personal reconocido en la reciente visita de las autoridades reguladoras con la certificación del hospital como sitio clínico de buenas prácticas. Para la fase 3 se ha diseñado una estrategia multicéntrica donde participarán áreas de salud de las provincias Guantánamo y Santiago de Cuba. El objetivo principal es la evaluación de la eficacia del candidato, aunque continuarán analizándose la seguridad e inmunogenicidad del mismo. En tan solo 10 días deben incluirse y recibir su primera dosis 42.000 cubanos de estos territorios. Se han creado facilidades que permitirán un trabajo organizado y de garantía de los cuidados y la atención de todos los participantes, y al mismo tiempo se garantizará el máximo de adherencia al protocolo de investigación y al cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Los criterios de selección de los voluntarios son estrictos y específicos. Pueden participar pacientes con enfermedades crónicas, dígase diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades endocrino-metabólicas, con enfermedades autoinmunes, siempre y cuando estén compensados al momento de la investigación. También pueden participar pacientes oncológicos, pero que en los últimos 3 meses no estén bajo tratamiento con citostáticos. No pueden participar sujetos que sean alérgicos al tiberosal. ¿Por qué? Porque es un componente de la vacuna. Cuba avanza con paso firme en los estudios de este candidato vacunal, uno de los más grandes logros de la ciencia cubana en los últimos tiempos. Desde Santiago de Cuba, Rubén Ajagarí y Rocío López Pardo para la Mesa Redonda. Bueno, buenas noticias, ya en fase 3, Soberana 02, preparándose para entrar a esa fase de Abdala, y todavía hay noticias que hablar de Soberana 01, Soberana Plus, Mambisa, pero el tiempo se nos acabó. Y eso pues nos obliga a venir de nuevo en próximas emisiones a seguir hablando de los candidatos vacunales. Qué bueno que se hace ciencia, qué bueno que Cuba puede tener sus candidatos vacunales, qué bueno que ese espíritu de victoria, de venceremos que nos inculcó Fidel desde los inicios de la revolución, pues sigue estando presente también en la ciencia de nuestro país. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, felicidades adelantadas por el Día de la Mujer, y me despido recordando aquel grito de lucha, aquel grito que nos sigue acompañando de patria o muerte que Fidel pronunciara un día como hoy, con la convicción siempre de que venceremos. Buenas noches. No tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte.